Hola chicos, el video de hoy quiero dedicarlo a 4 temas clásicos del misterio. Aunque en su momento generaron un gran debate, hoy en día no se escuchan tan seguido. Se trata de algunos de los casos resueltos más enigmáticos de la historia y nadie ha sido capaz de arrojar luz sobre ellos. Así que aquí tienes 4 grandes misterios resueltos que probablemente aún no conoces. La caja de Joanna Southcott. Joanna Southcott es una profetisa inglesa nacida en 1750 en Gettisham, en el condado de Devon. Su familia era metodista, pero en 1792 afirmó haber recibido el don de la profecía y estar en contacto con lo que ella llamaba el espíritu de la verdad. Era una persona sumamente carismática, y este don le hizo ganar sus primeros seguidores. En 1814 luego, hizo un anuncio sorprendente. A la edad de 64 años afirmó estar embarazada y que pronto daría a luz. Shiloh, el segundo Mesías. Increíblemente, los médicos la confirmaron. Según ellos, Joanna realmente estaba esperando un bebé. Hasta aquí podríamos pensar que era simplemente una charlatana, y es más que posible que así sea. Pero su gran misterio reside en una caja donde habría guardado profecías importantísimas para la humanidad. Según sus indicaciones, no debía ser abierta, salvo en un periodo de gran crisis nacional, y solo en presencia de 24 obispos. El 27 de diciembre de 1814, Juana murió y sus seguidores, convencidos de que resucitaría, se negaron a enterrarla. Solo cuando su cuerpo empezó a descomponerse, entendieron que la profetisa no regresaría de la muerte, pero aún quedaban sus profecías. En esa caja debían ser protegidas. Se hicieron intentos para convencer al episcopado de abrirla durante la Guerra de Crimea y la Primera Guerra Mundial, pero no se consideró que hubiera llegado el momento. Luego, el objeto desapareció. Nadie sabía dónde había terminado. Sin embargo, en 1927, el psíquico Harry Price afirmó que había llegado a tenerlo en su poder. La caja habría sido abierta y dentro habría papeles sin importancia, un boleto de lotería y una pistola oxidada. Pero los seguidores de Joanna no creyeron en las palabras de Price. Según ellos, la verdadera caja aún no había sido abierta, pero nadie sabía dónde había ido a parar o quién la tenía en custodia en ese momento. Se cree que la caja de Joanna Southcott está guardada en un lugar secreto y que en caso de que haya sido abierta, ¿realmente contendría profecías terribles para la humanidad? ¿Dónde estará en este momento? ¿O Harry Price había dicho la verdad cuando afirmó que solo era un engaño? Un misterio que difícilmente podrá ser resuelto. El vampiro de Atlas. Este misterio recuerda mucho al de Jack el Destripador, pero desde ciertos puntos de vista, resulta definitivamente más perturbador. El 4 de mayo de 1932 en Estocolmo, la policía irrumpe en el departamento de Lili Lindström, una joven que había desaparecido desde hacía varios días. La escena que encuentran es realmente escalofriante. Lili está tendida en la cama con el cráneo destrozado y sin una gota de sangre en el cuerpo. Su ropa está cuidadosamente doblada sobre una silla y hay 2 objetos abandonados a su lado: un vaso y un cucharón de cocina. Al principio, los policías no relacionan estos 2 objetos con el crimen, pero luego se dan cuenta de algo. El asesino debió haberlos usado para extraer y beber la sangre de la víctima. En esos años, las técnicas de investigación eran mucho más limitadas. No existía la prueba de ácido desoxirribonucleico, así que la policía solo podía dejarse guiar por su intuición. El asesino debía ser uno de los clientes de Lili, quizá alguien que la conocía muy bien.
Pero por más esfuerzos que se hicieron para dar con el culpable, no se pudo llegar a ninguna conclusión satisfactoria. Sin duda se trataba de un vampiro, el vampiro de Atlas, como fue apodado, pero ese personaje no volvió a cobrar víctimas y así el caso fue archivado. No se pudo encontrar un culpable, pero tampoco un motivo. También este fue un misterio que nadie pudo resolver jamás. Las fotografías de la niña fantasma en Siberia. No hace muchos años, en el Museo Regional de Krasnoyarsk, en Rusia, se hizo un descubrimiento extraño. En 20 fotografías tomadas en Siberia entre 1906 y 1908, poco tiempo antes del inicio de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra Civil, aparecía una niña de aspecto realmente inquietante, bien vestida, con una larga trenza, pero con una expresión fantasmal en el rostro, nunca sonriente. Si la niña apareciera solo en algunas de las imágenes, se podría pensar que su presencia en las fotografías se atribuiría al azar, pero la misma siempre está presente, nunca en el centro de la imagen, pero visible en cada una de ellas. Durante muchísimo tiempo, la pequeña no fue notada. Solo al comparar todas las fotos se entendió que se estaba ante un caso singular. La identidad de la niña no es el único misterio. De hecho, aunque muchas de las imágenes son anónimas, en algunas de ellas aparece la sigla FEA. Algunos de los fotógrafos de la época solían firmar sus obras con las iniciales de su nombre. Pero entre los fotógrafos que trabajaban en esa zona en esos años, no se encontró a nadie que coincidiera con esas iniciales. ¿Quién era FEA? ¿Quién era esa niña y de dónde venía? Preguntas a las que nadie podrá dar una respuesta. Tarrar, en el primer lugar de la lista, encontramos uno de los misterios más impresionantes de la historia. El de Tarrar, quien nació en 1772 en Lyon. Desde la infancia entendió que sufría de un problema terrible, la hiperfagia. Su insaciable apetito lo llevaba a ingerir cantidades impresionantes de carne, tanto que sus padres, incapaces de proveerle suficiente comida, lo echaron de la casa y le dijeron que se las arreglara solo. Viajó por Francia con una banda de ladrones y prostitutas, y luego empezó a trabajar como fenómeno de feria. Su hambre lo llevaba a ingerir de todo, tapones, piedras e incluso animales vivos. En 1794, se alistó en el ejército y su general pensó en utilizar sus peculiaridades con fines bélicos. Se le asignó el papel de mensajero. La idea era que se tragara los documentos secretos, y una vez que cruzara las líneas enemigas, los recuperara de sus heces. Pero la primera misión cayó en manos del enemigo. Ya deprimido, Tarrar decidió buscar tratamiento, pero todos los intentos de calmar su hambre en el hospital fracasaron. El hombre llegaba a beber la sangre extraída de otros pacientes e incluso a comer los cadáveres de la morgue. Luego, en el hospital, desapareció un niño de 14 meses y Tarrar fue inmediatamente sospechoso. No había pruebas ciertas de que él fuera el responsable, pero el hospital no quiso correr más riesgos y lo expulsó. Durante varios años no se supo nada más de él. Pero en 1798 se presentó en un hospital de Versalles pidiendo ayuda, porque según él, se había tragado un tenedor de oro que lo estaba matando y que debía ser retirado de su estómago. En realidad, Tarrar estaba enfermo de tuberculosis y en poco tiempo perdió la vida. En la historia no se han vuelto a conocer casos tan graves de perofagia. El trastorno de Tarrar superaba por mucho al de cualquier otro paciente que padeciera esa enfermedad. Pero lo más impresionante es que su físico no reflejaba en absoluto la gran y constante ingesta de comida. De hecho, se habla de él como de un hombre diminuto. En fin, este también es un misterio que nadie ha sido capaz de resolver.
Entonces, ¿qué piensas de estos misterios? ¿Habías oído hablar de ellos? ¿Cuál de ellos te llamó más la atención? ¿Y por qué? Házmelo saber en un comentario.